Día jueves yo estaba en la marcha estudiantil acompañando a mis hijos y en el momento en que me encontraba con mi pareja estaba divisando desde lejos lo que estaba pasando con los encapuchados y los carabineros. De pronto yo estoy retrocediendo, viendo que venía hacia nosotros el Guanaco y un destacamento de fuerzas especiales y tiradores del famoso paintball, que son en definitiva, digamos, los balines. Y siento un impacto, pero terrible, terrible en el ojo. Yo me agarro la cabeza pensando que había sido un piedrazo y mi pareja me dice que tengo el ojo bañado en una tinta, qué sé yo. De repente empezó a llegar todo el piquete de carabineros y empezaron a lanzar estos balines hacia la cara de las personas y uno de esos me llegó al ojo. Yo creo que aquí Carabineros ha actuado con total impunidad de sus actos de los tiempos de la dictadura. Creo que se estableció en los tiempos del régimen militar un sistema de actuación de manga ancha para Carabineros de Chile. Lamentablemente eso ha sido muy difícil poder delimitar en el tiempo y vemos cómo todos los gobiernos reiteradamente dan su apoyo total a las actuaciones de Carabineros cuando incluso están al borde o si no ya están fuera del margen de lo legal. Pero uno ve cómo los ministros de Interior siempre, en toda ocasión aparecen dándole un respaldo total en el ánimo de permitirles que hagan lo que quieran. Yo creo que en las manifestaciones sociales, públicas, lamentablemente se acomete con un nivel inusitado de violencia policial que ya ha sido contratado por todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional y que lamentablemente a nivel nacional no se toman todas las medidas necesarias. Yo creo que esto es demostrativo de que aquí lo que buscan ellos es agredir, lesionar a las personas, intimidarlas para que el día de mañana la gente no vaya a las manifestaciones públicas. Yo creo que el objetivo de control social es muy evidente y eso debe ser tomado en consideración por todos los organismos de derechos humanos que hoy día están procurando evitar el abuso de autoridad, el abuso policial, porque yo creo que hemos ingresado a una nueva fuente de abuso policial. Yo creo que es importante que hoy día busquemos quiénes son los que determinaron el uso de este armamento. Yo creo que es importante que descubramos quién es el que ha comprado estas armas, para luego, sin duda, achacarle toda la responsabilidad de lo que implica la responsabilidad por las lesiones, por los traumas oculares, por los daños que se le está causando a las personas. Si estas armas han sido compradas con una autorización del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, sin duda estaremos encontrando quién es el responsable primero de lo que está ocurriendo. Me pegaron, los pagos me dispararon. Toma, limpia la No, si no tiene para utilería. Mire, en primer lugar a mí me sorprende, digamos, el grado de violencia que aplican, digamos, las fuerzas de orden supuestamente responsables de cuidar el orden contra estudiantes en muchos casos que no están ni siquiera involucrados, digamos, en ese momento en ningún acto de violencia contra nadie. Estas pistolas que yo no conocía, digamos, que no las había visto nunca en acción, me impactó el hecho de que las usara prácticamente a quemarropa, o sea, que están disparándole a estos jóvenes prácticamente a 1 metro, 2 metros de distancia y apuntándoles a la cara, o sea, no es... Está muy claro que lo que se pretende acá no es marcar a nadie, sino simplemente causar un daño. Ahora, alguien podrá argumentar, bueno, pero son pistolas que tiran pintura, ¿no es cierto?, y que se usan para juegos. Claro, se usan para juegos, pero cualquier pistola de aire comprimido, uno lo sabe perfectamente que a cierta distancia puede producir tanto daño, ¿no es cierto?, como una pistola que el proyectil sea impulsado por otra cosa. En el fondo, lo que impulsa siempre el proyectil es el impacto, digamos, de la fuerza, ¿no es cierto?, de aire o de alguna acción que produzca la salida del impacto. Y en este caso, digamos, el impacto que se produce, esta bola de pintura, digamos, en una persona en la cara, sin duda que es grave. Bueno, sin duda que el área, digamos, más comprometida en una acción como esta es la vista, ¿no es cierto?, son los ojos. Y de hecho, en los juegos que se hacen, todos sabemos que usan anteojos los que juegan, y son anteojos que protegen prácticamente la acción, y eso que en el juego se dispara a distancia, nadie dispara a quemarropa a nadie.
Pero en este caso, digamos, cuando estas pistolas se apuntan a la vista, a los ojos, ¿no es cierto? Hay estudios hechos en la literatura internacional que han mostrado daños severísimos a la vista. O sea, hay una publicación reciente en el American Journal of Ophthalmology, que es un estudio que se hizo en Miami, sobre 36 personas que fueron afectadas, digamos, con estas pistolas y de una relativa distancia, pero por algún motivo la persona había perdido los anteojos y le impactó directamente en la vista. Y lo que se demostró es tremendo, o sea, el 86% de las personas afectadas por esto tuvieron que sufrir operaciones para poder recuperarse. En el 30% de los casos hubo ruptura del globo ocular, en un 25% de los casos hubo desprendimiento de retina, o sea, estamos hablando de daños en el ojo, pero en muchos casos irreparables, porque se vio que alrededor del 40% de los que habían sido afectados con esto no tenían una recuperación completa de la vista. Entonces, yo creo que esto yo lo encuentro casi una acción asesina, digamos, dispararle a una persona a la vista con una pistola que tiene otra finalidad, porque yo puedo entender que Carabineros pretenda de alguna manera identificar quiénes son los que están causando el disturbio, pero dispararles a la vista con esto es una acción absolutamente criminal. O sea, el daño que ellos pueden estar causándole a las personas es irreparable, ¿no es cierto?, y no tiene justificativo. Y lo que pasa es que los ojos, ¿no es cierto?, son claramente muy susceptibles a un daño. O sea, uno a veces no necesita ni siquiera mucha fuerza para causar un daño, para provocar, ¿no es cierto?, la ruptura del globo ocular o una hemorragia que sea responsable después de la pérdida del ojo, o el desprendimiento de retina, ¿no es cierto?, la alteración, el daño de la córnea. O sea, cualquier acción sobre el ojo no se necesita ni siquiera demasiada fuerza para causar daños irreparables. Entonces, el tema pasa por eso. O sea, acá lo que estamos hablando es un daño ocular, más que un daño en otro órgano, ¿no es cierto? Porque la verdad que los otros órganos están siempre protegidos y puede ser que le produzcan dolor a la persona, pero no es un tema de dolor, este es un tema de daño en un órgano vital que es irreversible. Esto obedece a una situación, yo diría una estrategia militar. O sea, aquí francamente yo no puedo creer que esto sea producto de la casualidad, que un carabinero se puso a disparar como loco. Es decir, esto lo venimos viendo desde hace un buen tiempo. Bueno, lo que yo creo que quieren hacer es generar el miedo y que la gente no siga marchando, aplastar todo el movimiento estudiantil. Entonces yo llamo a que se siga luchando y se siga avanzando y no darles el favor de dejar de ir a las marchas y eso. Yo hice un emplazamiento al señor Chadwick como principal responsable de esto para que obligue a Carabineros a hacer una investigación y entregar a los culpables y ponerlos en manos de la justicia. Lógicamente que nada de eso sucedió. Entonces es un asunto de extrema urgencia denunciar estos actos y ponerle un párele ya, porque de lo contrario en la próxima marcha vamos a ver exactamente lo mismo. En Boston, en el año 2006, murió una mujer que fue impactada en el ojo también por una de estas balas de pintura. Por lo tanto, hay precedentes, hay antecedentes, hay investigaciones que demuestran que este tipo de armas deben salir de utilización en la vía pública, deben ser eliminadas su utilización por las fuerzas represivas. En Boston, como consecuencia del caso de esta muchacha en el 2006, se decidió prohibir completamente la utilización por las fuerzas policiales de estas armas. En Chile tiene que prohibirse, no podemos continuar, no podemos aceptar que esta situación se esté dando acá. Actualmente estamos preparando querellas respecto de distintas situaciones en las cuales Carabineros ha golpeado gravemente a manifestantes y ha vulnerado sus derechos, en particular respecto del uso de los balines de goma, estas pinturas de paintball, en un caso en cual particular en el que se perdió prácticamente el 100% de la visión de un joven estudiante de 15 años. Por lo tanto, presentaremos una querella ante un juzgado de garantía para que sea la justicia civil, la Fiscalía, la que investigue el presente caso y para que determine la participación concreta de qué carabinero y la responsabilidad no solo individual, sino que luego la responsabilidad institucional en el uso de este tipo de armas. Evidentemente nos encontramos con el problema de la identificación de los carabineros, pero desde que tienen algunas señas especiales o particulares, en los cascos en particular,
es posible identificar a los carabineros y por lo tanto es posible determinar la participación concreta de algunos de ellos en los hechos que se van a investigar. Y en ese sentido es posible también que existan condenas respecto de carabineros en particular. Es decir, no solo la persecución de la responsabilidad institucional de carabineros y por tanto también del Ministerio del Interior y del Gobierno, sino que también la responsabilidad personal que tienen los carabineros que participan directamente en los hechos. Efectivamente tenemos el problema de la justicia militar, pero nosotros sostenemos que es inconstitucional, vulnera garantías básicas de los derechos de las personas, incluidos los imputados también, por cómo funciona ese sistema, y en ese sentido creemos que es posible que se mantenga dentro de la justicia civil, incluso recurriendo ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, esto, en la medida que pase a justicia militar, terminaría necesariamente en tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado chileno ya fue condenado hace varios años respecto de un caso en donde se cuestionó duramente la justicia militar, y de hecho en la última modificación que se realizó al Código de Justicia Militar, la Corte Suprema cuestionó la situación que la justicia militar pudiera juzgar delitos en los cuales civiles son víctimas y los imputados son militares. Creo que lo que uno tiene que exigirle a Carabineros de Chile y al Ministerio del Interior, que este instrumento ya prácticamente de guerra, de amedrentamiento, se deje utilizar por parte de esta institución policial y que se retire todo este armamento de los arsenales de Carabineros.